adjudicarse, no se la adjudicaron y de todas maneras lo sancionaron. Pues prácticamente defraudó a la corte el delito que él cometió, pues prácticamente sí, defraudó a la T y pues en nombre de eso y para Sí, doctor, buenas noches. Bueno, básicamente, antes de que hable César, básicamente también me interesa qué lograron extraer sobre el allanamiento a cargo, sobre ese punto especialmente, doctores, sobre el allanamiento. Bueno, doctor, es una sentencia muy interesante. Precisamente esa oportunidad que tuvo el señor Rodrigo Aldana Larrazábal de allanarse, no lo hizo en la debida audiencia que tenía que hacerlo, es decir, en la primera. Por eso, yo creo que al verse ya sin buenos elementos materiales probatorios para demostrar su inocencia, pues decide, o su defensa utiliza, digamos, esa estrategia de allanarse o acogerse a los cargos en la segunda audiencia, por lo cual los magistrados miran esta situación y no le dan el 50% porque no lo hizo en la primera audiencia. Es decir, desgastó un poco el aparato judicial. Entonces eso me pareció lo más importante para nosotros en la audiencia. Es una sentencia también donde nos muestra la tasación de las penas de los 3 delitos, tanto en el cohecho propio, en el prevaricato por omisión agravado, de la coautoría en la asociación para la comunicación de un delito. Entonces, en la sumatoria, los 4 cuartos, cómo lo difieren, y obviamente, pues, es una sentencia ejemplarizante, pues, ya viendo que es un servidor público, en un alto grado de la fiscalía. Entonces ahí el tribunal, como argumenta este fallo, también de una manera, digamos, muy enriquecedora para nosotros. Y lo que dije inicialmente, como este señor, con esa experiencia que tiene, todo un fiscal con su trayectoria, fuera eso litigante en sus principios, en los primeros años como abogado, que lo hace saber una doctora que sirvió de abogado defensor a unos señores de no muy buena conducta, o sea, tiene un bagaje y experiencia en la defensa y no acude a esa oportunidad que le da el Estado en allanarse en el momento indicado. Eso fue lo que me llamó la atención, doctor. Muchas gracias. ¿Quién más? Doctor Fulaislao. Cuénteme. Sí, a pesar de que sí, ser como fiscal y todo, la trayectoria de su ocupación pública, sí que de acuerdo a la lectura de la sentencia fue excelente. Entonces él siguió con el proceso que venía ocupando cuando era fiscal cuando era fiscal, a lo que le correspondía, y incumpliendo el artículo 20 de la ley 1708 del 20 de enero, ¿sí? Él continuó, en esa ley le impedía que continuara con ese proceso. No obstante, él no continuó con ese y no lo entregó, ¿sí? Sabiendo que no era de su competencia. Sí, igualmente también, como decía el compañero, sí, no se allanó en el momento que debería realizarlo, y entonces ya ahí perdió todos los derechos que le otorga la justicia penal a través del código. Sí, no obstante, en la audiencia
¿cómo se llama? De juicio. Él se allanó, pero ya no se le tuvo en cuenta el allanamiento, pero la defensa, pues a mí me parece que la defensa fue muy sagaz, pero no se le tuvo en cuenta tampoco, argumentando todos las causales, el por qué tenía que se debería adjudicar la rebaja de pena, que es el 50%. ¿Sí? Pues eso es lo más interesante de él y su trayectoria, así como empleado público en la fiscalía, ¿sí? en el Poder Judicial. Sí, doctor. Y ya ese es lo que yo quería comentar sobre la ley que lo impedía, ¿sí? Para que no continuara con el proceso. Listo, mis doctores. Entonces, básicamente, lo que nos podemos llevar con relación a la lectura que efectuamos de esta sentencia y para las clases posteriores, ya nos vamos anticipando a las clases venideras. Es lo siguiente, mis doctores, que los allanamientos son irretractables. Una vez el juez de control de garantías, que es el funcionario ante quien se realiza o se puede llegar a realizar esta la primera oportunidad en que se presente el allanamiento a cargos, este allanamiento es irretractable. Una vez el juez, lógicamente, haya avalado esta aceptación. Listo, mis doctores. ¿Qué vamos a hacer en esta semana? Pues básicamente esta materia consiste en procesal penal. Y doctores, nuestro sistema procesal penal, regido bajo la ley 906 de 2004, es un sistema de audiencias. De nada nos sirve en que ustedes me reciten al pie de la letra que las formas de vincular a una persona a la ley 906 consisten en declaratoria de contumacia, declaratoria de persona ausente e imputación. Perfecto, lo deben saber. Pero ¿cómo se materializa? ¿Cómo se celebran cada una de las audiencias? ¿Cuál es la carga argumentativa que tiene que efectuar el juez? ¿Cuál es la carga argumentativa que tiene que efectuar el fiscal o la defensa? ¿Cómo es que se celebra una audiencia de estas? Ustedes ya están muy cerca, mis doctores, a la celebración de estas audiencias. Entonces, la metodología a partir de este momento va a ser la siguiente. Yo explico el tema y les digo cómo se celebra esa audiencia, qué les va a preguntar el juez. Si ustedes son fiscales, ¿qué deben argumentarle al juez? Si son defensores, ¿qué deben argumentarle al juez? Entonces vamos a empezarnos a imaginar la audiencia, en caso tal que ustedes se funjan como defensores o como fiscales o eventualmente como representantes de víctimas. ¿Cuál va a ser esa carga argumentativa? ¿Qué recursos proceden contra las decisiones? Todo esto que va más allá de lo que consagra el código. El código les indicará qué es una contumacia, pero bueno, ¿y cómo se materializa eso en una audiencia? Porque yo puedo recitar el artículo que me habla de la contumacia, pero si nunca he ido a una audiencia de contumacia, pues allá voy a quedar completamente perdido. Entonces, así va a ser, mis doctores, de aquí en adelante la metodología de trabajo. Espero que sea de su agrado, porque vamos a tratar dentro de la virtualidad que nos limita un poco, pero vamos a tratar de combinar un poco de teoría con un poco de práctica. Vamos a comenzar de la siguiente manera, mis doctores. Una de las formas de vincular a una persona a un proceso penal se denomina la declaratoria o declaración, cualquiera de las dos le pueden denominar, de las dos formas está igual, declaratoria o declaración de contumacia, así se denomina, declaratoria o declaración de contumacia. Entonces, mis doctores, les explico, ¿qué es la contumacia? La palabra contumacia deriva de contumaz. ¿Y qué significa contumaz? Significa rebelde. La persona contumaz es una persona rebelde. Y si es contumaz jurídicamente, pues es un rebelde jurídico. Es una persona que sabe que
tiene un proceso penal en su contra, que se está adelantando una investigación penal en su contra, es citado por la Fiscalía General de la Nación a una audiencia para vincularlo, que posteriormente se denominará, vamos a ver que se denomina audiencia de imputación de cargos, pero la Fiscalía lo cita y esta persona no va por rebeldía. Entonces, mis doctores, cuando la persona es rebelde jurídicamente, cuando la persona es contumaz, pues la Fiscalía General de la Nación, ojo, la Fiscalía solicita ante un juez de control de garantías la realización de una audiencia que se denomina audiencia de declaración de contumacia. Esa figura de declaración de contumacia, mis doctores, se encuentra establecida en el artículo 291 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004. Alguien, por favor, que me colabore con la lectura del artículo 291 del Código de Procedimiento Penal. Artículo 291, contumacia del Código Penal. Si el indiciado, habiendo sido citado en los términos ordenados por este código sin causa justificada, así sea sumariamente, no compareciera a la audiencia, esta se realizará con el defensor que haya designado para su presentación. Si este último tampoco concurriere a la audiencia sin que justifique su inasistencia, el juez procederá a designarle defensor en el mismo acto, de la lista suministrada por el Sistema Nacional de Defensoría Pública, en cuya presencia se formulará la imputación. Listo, mis doctores. Entonces, como les repetía, como les decía anteriormente, en caso tal que la Fiscalía conozca del paradero de una persona, tenga establecido claramente su paradero o su arraigo, como es denominado, y haya sido citada esta persona a imputación y la persona no asista, pues la Fiscalía solicita la realización de esta audiencia de declaración de contumacia, acorde con lo que nos leyó Guillermo, que es el artículo 291. Básicamente, mis doctores, ese día, llegado el día y la hora de la celebración de esta audiencia de declaración de contumacia, lo primero que hace el juez, esto no solo para la audiencia de contumacia, sino para la mayoría de audiencias preliminares, que es una audiencia preliminar, se celebran ante los jueces de control de garantías. Lo primero que hace el juez, mis doctores, es enunciar el objeto de la audiencia. Muy buenos días o buenas tardes, nos encontramos reunidos hoy 11 de mayo a las 8:36 de la noche con el fin de adelantar audiencia de declaración de contumacia en los términos del artículo 291 de la ley 906 de 2004. Algo así. ¿Lo harán mejor o lo harán peor? Verificará, lógicamente, la asistencia tanto de la Fiscalía, que es la solicitante de la audiencia, como de la defensa, ya sea defensa material o defensor adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública. A continuación, el juez de control de garantías ilustra a las partes sobre la metodología de la audiencia. Esto es, mis doctores, indicarles tanto a la Fiscalía como a la defensa que las intervenciones que realicen deben ser concretas, deben ser claras, deben ser puntuales, no deben tener argumentos repetitivos,
y se deben dirigir exclusivamente al juez. Es una audiencia en que se dirigen al juez, no más. Asimismo, mis doctores, pues el juez de control de garantías fijará, lógicamente, antes de iniciar las intervenciones, fijará el tiempo necesario para desarrollar cada una de las intervenciones. En caso, mis doctores, que se trate de lo que se denominan partes compuestas por pluralidad de sujetos, esto es aquellas audiencias en donde hay varios defensores, por ejemplo. Entonces hablamos de partes compuestas con pluralidad de sujetos, o varios representantes de víctimas también se pueden llegar a presentar. En estos casos, mis doctores, el juez de control de garantía los requiere para que pues su intervención se limite única y exclusivamente a los intereses que representen. Y por último, mis doctores, básicamente eso es lo que se acostumbra a realizar el juez, limita la lectura de documentos, mis doctores. Este es un sistema oral, y el hecho que sea sistema oral no quiere decir, mis doctores, que sea un sistema de lectura. Allá no van a leer. Esto es una carga argumentativa. Limita a lo más mínimo las lecturas. Esto para ustedes, porque vamos a hacer algunas audiencias simuladas. Entonces, ojalá pues no voy a tener la oportunidad de corroborar que no estén leyendo, pero pues ese es el objetivo, mis doctores, limitar al mínimo la lectura de documentos o de libretos. Una vez, mis doctores, el juez de control de garantías ha ilustrado a las partes en estos asuntos, pues le otorga el uso de la palabra al representante de la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque el fiscal o el delegado de la Fiscalía General de la Nación fue quien solicitó la audiencia de declaración de contumacia. Se le otorga el uso de la palabra al fiscal para que sustente su solicitud. ¿Qué le tiene que decir el juez, el fiscal al juez? ¿Cuál es la carga argumentativa que tiene que realizar el delegado de la Fiscalía General de la Nación? Primero, mis doctores, básico, identificar o individualizar al indiciado plenamente. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el indiciado en este proceso? Ya sea que se cuente con sus datos de identificación o sus datos de individualización, cualquiera de las dos. Posteriormente, mis doctores, el fiscal le debe acreditar al juez de control de garantías. ¿Y acreditarle con qué? Con elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Le debe acreditar al juez que el indiciado se enteró que su presencia era requerida para llevar a cabo la audiencia preliminar de formulación de imputación. Básicamente, con base en elementos de convicción, en elementos materiales probatorios, el fiscal le debe acreditar al juez de control de garantías
que el indiciado se enteró de que su presencia era necesaria y requerida para llevar a cabo una audiencia preliminar de formulación de imputación. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué es lo que tiene que decirle o qué elementos materiales probatorios eventualmente o qué elementos de convicción podrá utilizar el fiscal? Pues nos sirve, nos ayuda, nos presta una herramienta, el mismo Código de Procedimiento Penal. Por allá está el artículo 172 de la Ley 906. Por favor, algún compañero que me colabore con la lectura del artículo 172 del Código de Procedimiento Penal. Artículo 172. Forma. Las citaciones se harán por el orden del juez en las providencias que así lo disponga y serán tramitadas por secretaría. A este efecto podrán utilizarse los medios técnicos más expeditos posibles y se guardará especial cuidado que los intervinientes sean oportunos y verazmente informados de la existencia de la citación. El juez podrá disponer al empleo de los servidores de la Administración de Justicia y, de ser necesario, de miembros de la fuerza pública o de la policía judicial para el cumplimiento de las citaciones. Entonces, mis doctores, en este caso, el artículo 172 se hace extensivo al fiscal. Ese artículo 172 está diciendo al fiscal cómo puede citar a la gente, cuáles son sus herramientas, e incluso nótese que se puede utilizar hasta la fuerza pública o a la policía judicial para citar al indiciado a esta audiencia de formulación de imputación. Entonces, ahí está el soporte por el cual, mis doctores, el fiscal le debe acreditar al juez de control de garantías que el indiciado se enteró de que su presencia era necesaria y fundamental y requerida para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación. Y no hay necesidad, doctor Jaime Hoyos, qué pena, de que demuestre con algo, ¿no? Porque pues posiblemente... Todo lo que hable el fiscal tiene que estar soportado, nuevamente les digo, en elementos materiales probatorios. No, puntualmente de que se tenía que acercar, doctor, no de que sea el indiciado. No estoy diciendo que los elementos materiales probatorios es que sean indiciados, no, es que lo citó. Por eso yo le dije, mi doctor, nótese, dice, acreditarle o demostrarle al juez que el indiciado, no es porque sea indiciado, no, que el indiciado, la fiscalía tendrá suficientes elementos de convicción para creer que esta persona puede ser autor o partícipe de un delito, pero acreditarle al juez de control de garantías que ese indiciado se enteró de que tuvo conocimiento de que su presencia era requerida para llevar a cabo la audiencia preliminar de formulación de imputación. Pues ya los medios se los está indicando el artículo 172. Esa es la carga del fiscal. Esa es la carga del fiscal. Eso es lo que el fiscal tiene que... De manera voluntaria como tal y todo eso no cambia nada. No, esto es voluntario. Miren, doctores, cuando una persona tiene un proceso penal en su contra y la persona conoce de la existencia del adelantamiento de un proceso penal en su contra, él es el que tiene que preocuparse. Pero casos se han visto que el ciudadano sabe que la fiscalía inicia una investigación en su contra. La fiscalía lo cita y esta persona entra ¿en qué? En contumacia. Por eso yo les dije desde el principio, tenemos que tener un hilo conductor desde el principio de la charla. Es rebelde, contumaz, entra en rebeldía, le importa 5, perfecto, entonces el fiscal acude donde el juez de control de garantías para esta audiencia, pero si es necesario, lógicamente que el fiscal le acredite al juez que el indiciado se enteró que la fiscalía lo citó a audiencia de imputación y no quiso ir. Asimismo, mis doctores, es carga de la fiscalía demostrarle al juez de control de garantías que el indiciado
de manera injustificada o injustificadamente dejó de asistir a la citación. Eso se lo tiene que probar el fiscal al juez de control de garantías. Una vez la fiscalía ha realizado su argumentación tendiente a acreditarle al juez de control de garantías, le repito nuevamente, la individualización o identificación o individualización del indiciado, posteriormente acreditarle o demostrarle con elementos de convicción que ese indiciado se enteró que su presencia era requerida para llevar a cabo esta audiencia preliminar de formulación de imputación, y por último demostrarle al juez de control de garantías que el indiciado injustificadamente dejó de asistir a las citaciones. Una vez el fiscal ha realizado esta carga argumentativa, o para hablar más coloquialmente, le ha echado ese discurso al juez de control de garantías, ¿qué hace el juez de control de garantías? Le otorga el uso de la palabra. Inicialmente, si se le adjuntaron algunos documentos al juez que soportan esta solicitud de la fiscalía, pues esos documentos se le corre traslado a la defensa. Córrale traslado a la defensa. Entonces la fiscalía toma esos documentos y se los pasa a la defensa, para que la defensa los revise. Ya les dije, al defensor de confianza o al designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. El defensor los ausculta, los revisa y posteriormente se le otorga el uso de la palabra por parte del juez de control de garantías para que manifieste lo que a bien tenga con relación a la solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación. Escuchadas las partes, pues Fiscalía y Defensa, el juez de control de garantías procede a tomar la decisión que en derecho corresponda. ¿Basado en qué? Inicialmente, el juez tiene que basar sus decisiones en los tratados internacionales, la Constitución, la ley y los elementos de convicción que le hayan arrimado, en este caso, la Fiscalía General de la Nación. El juez de control de garantías pues tiene dos decisiones a tomar, básicamente. Tiene dos caminos. Cualquiera de los dos caminos puede llegar a seguir el juez de control de garantías en una de estas decisiones, en una de estas audiencias. Primero, declarar al indiciado contumaz, rebelde. O la segunda, no declararlo contumaz. Si fueron suficientemente convincentes las argumentaciones de la Fiscalía, lo declara contumaz. Y si estos elementos de prueba llegaron al convencimiento del juez que la persona es rebelde, lo declarará contumaz. Pero si hubo falencias por parte de la Fiscalía, pues no lo declara contumaz. Contra esa decisión procede el recurso de reposición y apelación, cualquiera de las dos. O los dos también. Reposición y apelación. Sobre la declaratoria de contumacia, mis doctores, valga decir que la Corte Constitucional ya se pronunció en sentencia C 591 de 2005. Si a ustedes les da por en sus tiempos libres leer esta sentencia de exequibilidad, pues llegarán a la conclusión que la Corte declaró ajustado a la Constitución y la ley esta forma de vinculación de una persona a un proceso penal, la contumacia. Entonces, ¿Se puede repetir la sentencia? A la C591 de 2005. Allá está el soporte constitucional de la declaratoria de contumacia.
A manera de derecho comparado, en algunas otras legislaciones, en otros países, no es posible vincular a una persona mediante la contumacia. Obligatoriamente tendrá que estar presente en la audiencia, como en Estados Unidos. Pero en Colombia se permite la vinculatoria de una persona mediante la contumacia. Ojo con el lleno de los requisitos, mis doctores, que les indiqué anteriormente. Una pregunta, al declarar una persona en contumacia, ¿eso se le puede presentar como un agravante al momento de que se le vaya a generar la tasación de la pena? Para nada se tendrá en cuenta como un indicio grave en contra o como un agravante. Simplemente, pues, acarrea unas consecuencias perjudiciales para el indiciado. ¿Cuáles son? Pues que si el indiciado no está presente en las audiencias que se celebren en su contra, pues no se va a enterar de primera mano cómo va el proceso en su contra. Es bueno y es recomendable, ustedes que ya están a puertas de litigar, que les indiquen a sus clientes que por favor los busquen desde el principio del proceso. Así ustedes tienen mayores herramientas. Miren, nótese que desde esta misma audiencia de contumacia, la defensa tiene esa potestad de atacar eventualmente las argumentaciones de la fiscalía. Y si ustedes toman un proceso desde el principio, pues como les repito, tienen más herramientas para desplegar una defensa idónea. Y pues con el lleno de todas las garantías. Esto es casi que la persona cuando es declarada en contumacia nunca sabe qué es lo que pasa con su proceso hasta el final, ya cuando tienen de pronto una condena ya en su haber. Otra pregunta. Cuénteme, Guillermo. En cuanto a los fallos, ¿tienen mucha diferencia entre la ausencia del imputado o el reo ausente y la contumacia? Sí, la contumacia, la declaratoria de persona ausente la vamos a ver después del break, pero básicamente, y para anticiparnos, en la declaratoria de persona ausente fue imposible por parte de la fiscalía ubicar a la persona. Como en la contumacia, La diferencia es la... claro, la contumacia sí, la fiscalía sabe que la persona, digamos lo que llaman ustedes los penalistas, ya la fiscalía tiene un arraigo, sabe cuál es el arraigo de la persona, sabe dónde ubicarlo, y esta persona ya sabe que tiene un proceso penal en contra y aún así no asiste por voluntad, no asiste a la audiencia de imputación. Entonces, ahorita vamos a ver la declaratoria de persona ausente, mis doctores, como segunda forma de vinculación a una persona a un proceso penal, ¿les parece? Pero si está bien esta metodología, ¿les parece bien la metodología? Primero miramos el código y después desarrollamos como todas las etapas que tiene una audiencia para que nosotros nos vayamos haciendo una idea de cuál es la dinámica de las audiencias. Doctor, pero en la defensa podría argumentar ausencia y no rebeldía. Claro, la defensa lo que tiene que hacer es atacar las argumentaciones de la fiscalía. Eventualmente la fiscalía de pronto o sus elementos materiales de prueba no tienen el suficiente peso o la suficiente convicción o el suficiente poder suasorio, como dice la Corte, para acreditar que el indiciado se enteró que lo habían citado a la audiencia. Nótese que de pronto la dirección a la que lo citaron quedó errada, o tampoco los elementos de convicción de la fiscalía demuestran fehacientemente que el indiciado injustificadamente dejó de asistir a las citaciones. Diga, no, señor defensor, mire, él no vino porque de pronto ese día se encontraba enfermo o se le presentó una calamidad doméstica. Ya entonces entra la defensa a desvirtuar, lógicamente con pruebas también. Esto no es con argumentaciones las primeras que se le vino a la cabeza al defensor, no, sino con elementos materiales probatorios, cómo empieza a desvirtuar la argumentación de la fiscalía. Doctor, ¿y cuál es la oportunidad procesal para poder ejercer esa contradicción, esa defensa por parte de los acusados? Pues la oportunidad procesal precisamente fue el acusado el que no quiso ir a la audiencia. Mírese lo que está haciendo aquí Alejandro. Él le está diciendo, señor, vaya a la audiencia. Y si no quiere ir, pues él acarrea con las consecuencias
de no asistir a una audiencia de imputación. Miren, doctores, que si a cualquiera de nosotros nos llegara un telegrama de la Fiscalía General de la Nación informándonos que nos requieren para una audiencia, esto es para entrar en estado de alerta, porque es nuestra libertad la que está en tela de juicio, la que está en juego, y aún así las personas no asisten, pues acarrean con las consecuencias de no asistir a la audiencia, en este caso por rebeldes, porque se sabía, las fiscalías sabe dónde están, sabe que están enterados de la audiencia y aún así por rebeldía no asisten a la audiencia de imputación. Pero digamos que la defensa quiere argumentar que no fue una actuación de contumacia, sino que de pronto simplemente nunca se enteró. Pues tendrá que demostrárselo al juez. Oportunidad procesal, doctor, pero ¿en qué momento? ¿Ya en la audiencia de juicio? No, doctor, mire, nótese que yo le acabé de decir, yo les acabé de decir que una vez escuchada la fiscalía, se le corre en traslado de los elementos materiales probatorios a la defensa y se le otorga el uso de la palabra. Es en esa misma audiencia, mi doctor. Doctor, una pregunta. Pero si no asistieron, porque no se enteraron nunca del proceso y los van a declarar en contumacia. Doctor, no me diga eso, doctor, no me diga eso porque no me está entendiendo bien. ¿Cómo así que no se enteraron? Pues no ve que la fiscalía le tiene que demostrar al juez que efectivamente se enteraron, doctores. Eso es lo que la fiscalía, es que usted es un juez, doctor, usted Alejandro es un juez y la fiscalía le tiene que demostrar con elementos materiales probatorios que esa persona se enteró de la citación. Si no le llega a demostrar, si usted como juez no logra convencerse de que la fiscalía logró citarlo y que se entera, pues usted no lo declara contumaz. ¿Alguna otra pregunta? Caso, profe, qué pena interrumpir. Y en ese caso, ¿cuál sería el proseguir del juez, ya que el fiscal no logra convencerlo? Pues doctor, el juez le dice, señor fiscal, en vista de que su argumentación es débil, en vista de que los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que usted allega a este despacho no acredita que el indiciado se enteró que su presencia era necesaria para la realización de la audiencia de formulación de imputación y asimismo, señor fiscal, no se acreditó, no se demostró a este despacho que el indiciado injustificadamente dejó de asistir a la citación, entonces no lo declara contumaz. Contra esta decisión proceden los recursos. Pues ya mirará el fiscal si le pone o no lo pone y se acaba la audiencia. Es una audiencia preliminar. Doctora, ahí va mi pregunta. Yo no podría, si no lo declara contumaz, entonces yo podría como defensa solicitar emplazamiento para declarar. No, doctor, porque el emplazamiento no tiene que ver nada con la contumacia. Bueno. Ya lo vamos a ver después del break. Bueno. Entonces, 10 minuticos y nos vemos aquí para proseguir. ¿Listo, mis doctores? Listo, gracias. Vale. Listo. Jaime, qué pena, yo tengo una pregunta sobre la sentencia que nos puso a leer. Ah, bueno.